Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una revisión técnica. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Bienvenidos. Es un placer estar aquí y es un gusto saber que ustedes están allí. Nos mantenemos en un paréntesis, a veces inmóviles y siempre en un estado de incertidumbre que ya va a cumplir largos los 18 meses. Por eso estamos entre paréntesis, analizando aquí qué es lo que nos está pasando en conversaciones con dos personajes de la vida nacional. Esta vez con Humberto de la Calle y con Laura Restrepo. Humberto de la Calle tiene una amplia hoja de vida al servicio de los colombianos. Desde cuando fue registrador nacional hace muchos años, él es abogado de Manizales, hasta cuando llegó a ser ministro de gobierno y le tocó ordenar y cerrar el tema de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente. Además fue negociador, fue el presidente de la comisión que negoció el acuerdo de paz durante largos años, sentado con la guerrilla de las FARC, en una deliberación que concluyó en uno de los acuerdos más esperanzadores de la historia de Colombia. Laura Restrepo es una escritora bogotana que estudió filosofía primero y después se hizo escritora a través de un oficio al que le ha dedicado toda su pasión y del que ha logrado frutos inmensos, como una amplia cantidad de lectores que la siguen por el mundo y unos premios entre los que se incluye el premio Alfaguara a la mejor novela con una que se llamó Delirio. Desde hace mucho Laura publica novelas y desde hace toda la vida Laura tiene unos ojos de este tamaño puestos sobre lo que pasa en Colombia y sobre lo que pasa en el mundo. Unos ojos que hurgan toda la actualidad, incluidos los conflictos más remotos del planeta. He de advertir algo, esta conversación tiene lugar en medio de lo que llamaremos la efervescencia de mayo en Colombia. Lo que ha pasado en el mes de mayo en Colombia es histórico, pero esta conversación tiene lugar en la mitad de esa efervescencia y por esa razón es para opiniones de largo plazo, para opiniones maduras, para que ustedes comprendan que lo que aquí se va a decir fue hecho, grabado, dialogado, conversado en la mitad del mayo más inolvidable de la historia reciente de Colombia. Lo tendremos con Humberto de la Calle y con Laura Restrepo en este entre paréntesis, un formato respaldado, hecho, pensado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional sede de Medellín y las redes culturales del Banco de la República como una respuesta del periodismo pensante para llegar al fondo de lo que nos está pasando. Conversaciones íntimas de lo que nos está pasando es entre paréntesis. Este programa 7 y final. Laura Restrepo y Humberto de la Calle no se imaginan la alegría que nos da en entre paréntesis tener a dos personajes con voces tan potentes como las de ustedes, tan dados al pensamiento, a la reflexión y a apuntalar ideas para desarrollar. Y que ustedes sean los del cierre de esta temporada de entre paréntesis, particularmente me da mucha alegría y les agradezco su presencia. Laura y Humberto, el primer planteamiento para que le saquemos un poco de capul tiene que ver con lo que ha acontecido en Colombia en el mayo del 21, nuestro mayo del 21.
esta efervescencia juvenil en las calles, esta demostración de querer, ustedes, ¿en qué parte, en cualquiera que sea, la atribuyen al coronavirus? ¿Cuál es la parte que le entregan de responsabilidad o de patrocinio o de entusiasmo o de alentar estas manifestaciones al coronavirus? Laura. Bueno, primero encantada de estar conversando con ambos. Los dos los admiro mucho y me parece que es una gran oportunidad esta, Héctor, que me propicias de esta conversación. Yo creo que el coronavirus es desde luego el detonante, ¿cierto? Y un problema que unifica a la humanidad, lo cual lo hace particularmente resonante. Sin embargo, no creo que sea el único. Creo que estos estallidos, como el colombiano, tienen que ver con una acumulación de problemas que de verdad nos hablan de una disyuntiva, yo diría, definitiva, entre todo y nada, entre el porvenir de la especie humana y más bien su imposibilidad de seguir adelante. Estamos hablando del coronavirus, el presente, los que seguramente vendrán. Estamos hablando de una crisis brutal del medio ambiente. Estamos hablando de la amenaza nuclear, que quizá hoy sea más inminente que nunca. Estamos hablando de una crisis económica que se avecina, que tiene que ver directamente con el mayo del 21, que dice Héctor, la pobreza que se va a vivir en parte como resultado del coronavirus, pero en parte también por las políticas económicas la situación económica que se vive. La crisis de los migrantes, que es brutal. Yo estoy viviendo aquí en Europa y aquí día a día se ve la imposibilidad de los gobiernos de manejar una crisis gigantesca. El Mediterráneo ha dado en llamarse el mar de la muerte por los miles de inmigrantes que se están ahogando ahí, sin que Occidente logre sacar una respuesta coherente. Yo siento que en este momento Colombia, como seguramente también, por ejemplo, Chile o el movimiento del Black Lives Matter en Estados Unidos, se colocan a la vanguardia como respuesta a esta serie de crisis que plantean una situación apremiante para la humanidad. Me llamó mucho la atención ver los grupos que aquí en España, donde estoy, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en muchas partes, gente que salió en la calle en solidaridad con los colombianos. No solamente como un gesto de apoyo a lo que sucedía en Colombia, sino también en la comprensión de que los colombianos estaban peleando no solamente contra impuestos para los colombianos, sino contra los impuestos que ya están siendo aplicados en muy buena parte del mundo y que se van a seguir aplicando como fórmula para salir de la crisis, gravar a los pobres para poder supuestamente salvar la economía. Entonces yo creo que Colombia, como tantas veces ha estado a la vanguardia de esa pelea, una juventud consciente que da la lucha por sí misma y que su lucha tiene resonancias en el resto del mundo en la medida en que se dirige y tiene que ver con problemas globales. Muy orgullosa de ver a mi país sacando la cara, no solamente por el propio país, sino por la humanidad, y con la absoluta certeza de que de esta serie de problemas tan acuciantes, o salimos todos o no sale nadie, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, el mayo colombiano, el mayo chileno, los mayos que vendrán en los distintos meses y en los distintos países de ahora en adelante, espero que sean la tabla de salvación para una situación muy crítica. Humberto, sobre ese tema, ¿qué dice? Bueno, primero me uno al saludo de Laura. Para mí es también motivo de satisfacción. Esto me parece un ejercicio fantástico, estar con Laura y contigo, Héctor. Y naturalmente agradecer a la Universidad de Antioquia, a la Nacional, al Banco de la República, que propicie este encuentro
bien definido con la expresión entre paréntesis. Primero, yo comparto la línea que ha planteado Laura, y no solo en su perspectiva global, sino incluso si acudimos a detalles y elementos muy propios de lo que ha pasado en Colombia, que demuestran que en efecto la pandemia obró como catalizador, agravó muchas de las situaciones que venían de antes. Pero si nos acordamos simplemente de un pequeño detalle, y es que en noviembre del 2019, antes de la pandemia, se presentaron movilizaciones semejantes. Pues esto muestra que lo que hay, Laura lo dijo muy bien, que es una acumulación de cosas que vienen de antes. O sea, si damos un paso atrás al 19, ya lo he dicho, vemos que esa efervescencia ya empezaba a cocinarse. Un poco más atrás, me parece a mí, es que ante la oportunidad del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, hubo, dijéramos, grupos encargados de gerenciar el odio. Esta es una sociedad a la que le inflan odio permanentemente. Y eso va generando desasosiego, insatisfacción, que coincide también con manifestaciones en otros lugares. Laura habló de Chile. Prácticamente, bueno, la sola expresión tuya de hablar del mayo ya muestra que dijéramos, hay un contexto global. Dentro de esta situación concreta de las marchas acá, yo veo, dijéramos, distintos ingredientes. Y también me parece que ha habido una incapacidad del gobierno de hacer un diagnóstico certero. Un primer ingrediente es clásico, llamémoslo sindical, un comité de paro que presenta desde el 19 una serie de solicitudes que a mí no me parecen del otro mundo. Claro, siempre hay cosas difíciles, en fin, pero es lo clásico, discutir puntos que el gobierno, sin embargo, omitió y creyó que diluyendo a través de lo que llamó la gran conversación, pues podía superar eso como un incidente menor. No leyó bien, porque aquí lo que venía era una cosa más grande. Uno de los elementos entonces es dijéramos, el comité, que es una visión clásica en las democracias. Pero a esto se ha sumado la juventud. Yo diría dos tipos de jóvenes. Los estudiantes, que claro, Héctor lo insinuó, dijéramos, hay una tradición de rebeldía de los jóvenes, pero eso tampoco explica todo. Hay al lado de los estudiantes los que pudiéramos llamar ninis, los que ni estudian ni trabajan, que es lo que en las calles lo que estamos viendo es una gran capacidad de resiliencia. Son inéditas estas marchas en Colombia. Aquí habíamos tenido paros, uno recuerdo en el gobierno de López Miquelsen, pero 20 y pico de días manteniendo la presencia en las calles, abundantemente pacífica, con manchas, hay que reconocerlas, que son reprobables, pero ahí también hay un desbalance en el diagnóstico, particularmente por parte del gobierno, que le da más fuerza a lo que llama vándalos que a una cosa inédita en Colombia, que yo creo que además se enraiza con lo siguiente. Este país había sido como la República del Silencio. En particular, yo le atribuyo a la presencia guerrillera, por contra, una movilización hacia lo que pudiéramos llamar la derecha, al miedo a lo alternativo, a no levantar la voz. Creo yo que haber desaparecido ese aparato militar guerrillero, el más importante y el más antiguo, sí ha permitido que una sociedad se libere. Repito, los desabastecimientos me parece que ofenden demasiado. Yo creo que hay errores de conducción, pero lo que estamos viendo no solo es inédito por su resiliencia, su duración, por el carácter integral territorial en toda la nación. Esto realmente me parece que no tiene marcha atrás. Haga lo que haga el gobierno, el comité de paro, pueden haber soluciones, pero si no se afronta esas insatisfacciones de fondo, que Laura las describió muy bien, no voy a repetir, y que tienen que ver con la pobreza, pero no solo con la pobreza. Si no se enfrenta a esto, en el fondo me parece que aquí lo que vamos a tener es una permanente mezcla de pequeños momentos de supuesta tranquilidad aparente, pero esto va a seguir caminando y esta sociedad aprendió que sí puede lograr resultados, que era lo que no había ocurrido antes. Entonces se caen los ministros, tumban unos proyectos. Hay un empoderamiento, pero no solo creo yo sea un problema institucional o de pobreza, que lo es, sino incluso algo más espiritual. Y me parece que Laura lo mencionó. Yo marché en el 2019,
y lo que veía era una gran cantidad de jóvenes, pero también veía como el anhelo de una cultura nueva, dijéramos, todo el tema de desarrollo sostenible, de protección del medio ambiente. Me parece que lo que ha planteado a la juventud es algo distinto a simplemente estudiar la meritocracia, darle codo a los competidores y que ojalá lo nombren a uno pues de asesor de una multinacional. Yo veo jóvenes diciendo, yo no vine solo a competir para consumir más. Es el papel del ser humano, de la persona humana, que me parece que de todos modos, así sea a veces de manera brumosa y otras muy clara, una serie de elementos que no estamos leyendo bien. Y en ese sentido, repito, que el COVID impulsó algo, desnudó problemas de nuestra concepción de salud pública en Colombia y en el mundo, nos ha llevado a la aberrante situación de que en los países ricos sobran las vacunas y en el África se han aplicado alrededor del 5% de las vacunas que se han aplicado en todo el mundo. Luego dijéramos que hay un desbarajuste muy grande y creo que ese es verdaderamente el motivo y la gasolina que está impulsando y que seguirá impulsando una insatisfacción muy profunda del ser humano y no solo de los marchantes aquí en Colombia. Sí, es claro, bueno, claro no, pero sí puede parecer agregar que esa manera de volver a la calle de manera tan masiva coincide también con un encerramiento, con un hastío existencial, que los muchachos dijeron, esta es la manera de salir a la calle. No estoy diciendo que sea esa una motivación que llevó a las marchas de mayo, pero que también de pronto concurrió esa necesidad de expresarse y de salir a la calle, también pudo haber sido algo de lo que en Colombia sucedió tan ejemplarmente como creo haberlo oído en muchas partes. Hay un tema que es el siguiente sobre el avance de la vacunación y la manera en que ha ido sorteándose el coronavirus está produciendo lo que algunos llaman una amnesia pospandémica. Hay un poema de un antioqueño que se llama Pedro Arturo Estrada, que dice, de olvido, no de barro somos. Pregunto a ustedes si esto que nos ha pasado, que nos está pasando, esas cicatrices que nos ha dejado el coronavirus, que nos está dejando el coronavirus, es algo que el mundo va simplemente a olvidar en la medida en que se ponga a salvo y lleguen las inmunidades del rebaño y aquello. Laura. Mira, yo creo que eso apunta a una profunda grieta que se va a abrir, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, que tiene que ver, yo creo, con el profundo individualismo de estos tiempos que corren. Hay una tendencia muy frívola vinculada al acendrado individualismo que cree que su bienestar personal, que entiende por libertades ante todo poder salir, divertirse, que no lo coaccionen, que no lo restrinjan, que la salud de los demás no les importa demasiado en la medida en que ellos mismos no se contagien. Aquí en Madrid se acaba de ver, acaban de elegir en la gobernación de Madrid a una señora profundamente de derechas que tenía como consigna fundamental abrir los bares, abrir las terrazas, para que la mascarilla, para ya la libertad está en las calles. Y otra franja muy grande de gente que salió a decir, cuando Franco había terrazas y había cervezas, así que la libertad no consiste en cervezas y en terrazas. Yo creo que en Colombia tenemos en este momento una juventud muy politizada. Yo, desgraciadamente, a diferencia de ustedes dos, todo este momento de ascenso de la protesta y de toma democrática de las calles, no la vivo sino indirectamente por la distancia, pero de todas maneras me asombra enormemente ver el nivel político
no te digo yo de los dirigentes, sino de la gente a la que entrevistan por la calle. Una conciencia de lo que es la ecología, por ejemplo, de lo que es la crisis absoluta del medio ambiente que requiere soluciones inmediatas, que no tienen que ver con el ritmo con que el capitalismo está llevando a cabo la destrucción del planeta. Eso para mí es admirable. Yo pertenezco a una generación de colombianos que estaba muy metida en la política, pero para nosotros, por ejemplo, todo el problema ambiental se nos escapaba de todo a todo. Para estos jóvenes no. Entonces, ahí veremos, por un lado, ese individualismo, la tendencia a la frivolidad, la tendencia a reivindicar el propio bienestar por encima del bienestar social, y por otro lado, multitudes que se dan cuenta que el problema del coronavirus tiene mucho que ver también con el desmantelamiento de la salud pública, como del desmantelamiento de todo lo que tiene que ver con el bienestar social, la privatización de los servicios, un problema que se ha ido acentuando no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Yo me pregunto cómo se habría podido tratar esto del coronavirus y los virus que vendrán, porque vendrán otros, si los sistemas de salud hubieran sido debidamente sociales en las distintas partes del mundo, si no hubiera sido mucho más rápido la respuesta. Me pregunto también qué va a pasar ahora que está en esta fucha por no soltar las patentes de las vacunas, porque se han vuelto uno de los negocios más billonarios que la humanidad pueda imaginar. Entonces ahora, claro, hay quienes las patentes las quieren para sí y se convertirá en un factor de riqueza y de explotación de los países más pobres. Entonces yo veo eso, que la pelea de la gente que está en la calle también tiene que ver con una concepción distinta, no solo de la economía y de la sociedad, sino del propio ser humano. ¿Qué quiere? ¿A qué aspira? Tú, Héctor, decías, gente por la calle que está diciendo, para mí no es ir a competir por un puesto mejor que el de mi vecino, sino de verdad lograr una salida de conjunto. Me parece muy interesante. No tengo muy claro cuál de los dos sectores va a ganar. Veo muy asociado esta posición individualista de la libertad individual, del bienestar individual a despecho de lo que es el colectivo. Lo veo muy asociado a un surgimiento muy miedoso de la ultraderecha. Sí. Aquí en Europa el fascismo va cogiendo cuerpo a un ritmo que no sospechábamos hace 10 años. Y creo que tiene mucho que ver con la fobia a los inmigrantes, el racismo, el despotismo frente a los pobres, el bienestar entendido como riqueza individual. Así que también aquí creo que las aguas se parten claramente, la apuesta está casada y ojalá gane la gente, la juventud que está saliendo a la calle por una renovación y una transformación de la visión del mundo y de la visión de para qué estamos los seres humanos aquí en la Tierra. Para pasarla bien en una terraza y tomar cerveza, sí, desde luego, en la medida en que todos lo puedan hacer, que lo puedan hacer los países ricos y lo puedan hacer en los países pobres, y no mirar con indiferencia esa gran bandera que ha cundido últimamente, que es la indiferencia, una de las cosas más duras, el cerrar los ojos ante los demás, el pensar que los de la India se están muriendo, que en Palestina se están muriendo. Bueno, me pilla demasiado lejos. Yo aquí, por lo pronto, que no me hagan poner más mascarilla, que no me joroben más a mí aquí con restricciones y con encierros. Entonces, pues ahí está puesta ahí está la apuesta. Ahora, como bien decía Héctor, el problema es qué manejo van a hacer de esas restricciones los gobiernos, si se van a montar en las facilidades que les da meter a todo el mundo en la casa, o si por el contrario van a saber manejarlo acorde con problemas de salud pública reales. Por eso también en el fondo lo que está en juego es democracia sí o democracia no. Yo creo que aquí el tablero está planteado en blanco y negro, que la apuesta es muy severa y que ojalá no la perdamos. Humberto, ¿tienes por decir algo sobre todo lo que Laura dijo o tienes por decir algo alrededor de la amnesia pospandémica, que es una que olvidaría todo lo que ha surgido
por cuenta del coronavirus. Todos esos temas políticos, toda esa indisposición social surge con el coronavirus. Eso se olvidará y el mundo retornará a esa normalidad frívola. Pues puede ser que se olvide y esa sería la peor tragedia para la humanidad, porque justamente la pandemia ha desnudado muchas cosas, algunas ya las mencionó Laura. No voy por ejemplo, el tema de los sistemas de salud, no solo en Colombia, sino en general, pero me parece que el mayor mensaje que nos envía el coronavirus es que es la destrucción de la concepción homocentrista. Esa idea que teníamos de que el ser humano era el dueño de la naturaleza y la podía destruir, malear, utilizarla a su amaño, pues este pequeño virus, es como el segundo capítulo de Darwin. Darwin nos dijo de dónde veníamos y hubo pues una especie de terremoto intelectual. Y este virus nos dice, ustedes son parte de la naturaleza, no son dueños de ella, son esclavos también de la naturaleza, y aquí todos vamos en este barco, todos metidos. Sí, y eso se ha traducido, repito, en las prácticas de políticas públicas, pues, ya lo dijo Laura, en insuficiencias en materia de salud. Por fortuna tocó el tema de las patentes. Yo estoy de acuerdo con esa mención. Esta es una emergencia mundial que debería permitir que se levanten las patentes. Hay muchos países que podrían producir vacunas. Aquí mismo hay quienes hablan de que lo podríamos hacer, pero claro, no tenemos el know-how, no sabemos cómo se hace. Alguien dice, pero es que los laboratorios invirtieron, las patentes tienen un fundamento capitalista, que es que invierten plata para investigar y entonces alguien tiene que pagar eso y la patente protege los ingresos de los laboratorios. Pero esa es una visión limitada. Incluso las mismas normas internacionales prevén la posibilidad del levantamiento de las patentes. Y si hay una especie de déficit de los agentes privados, pues esto tiene que ser una decisión colectiva en la que los gobiernos, que además invirtieron plata en las investigaciones también, plata que es de todos, o sea, no todo es mérito de los laboratorios, pues compense el efecto económico. Pero lo que está viendo el mundo es una cosa realmente impúdica, repito, es unos dueños de patentes y unos países que se lucran de eso y por fuera los demás. Yo aspiraría a que no haya olvido. La historia de todas las pandemias muestra que una vez transcurridas se producen cambios serios en la forma de gobernar. Eso pasó con la llamada gripe española, etc. Yo creo que en este caso me parece que sí se está abriendo cada vez más la idea de que un Estado mínimo ahí acurrucado, mirando el mercado, cómo maneja las cosas, está terminando. Yo sí creo que hay voces, incluso en Colombia, hasta los economistas más neoliberales, los que estudiaron en Chicago, dicen, no, realmente este modelo fracasó, porque no solo basta que suban las cifras del PIB, si lo que va dejando es minorías insatisfechas y profundas deficiencias sociales. En Colombia ni se diga que somos campeones de la inequidad, pero por ejemplo el sueño americano, hoy se ha visto cómo esa política tipo Reagan y Thatcher lo que terminó fue segregando millones de personas del supuesto bienestar que vendría invirtiendo en los más ricos para que por goteo llegara a los pobres, cosa que fracasó en todo el mundo. Luego yo sí quisiera que eso no se olvidara, porque en el fondo, si uno profundiza, cuando surgió la pandemia, vino una especie de canto de la solidaridad humana. Todos dijimos, bueno, esto sí es la gran oportunidad de la solidaridad y tal. Yo me permití ser un poco mosco en leche y en una columna mía en El Espectador, comenzando la pandemia, dije, mucho cuidado, porque nosotros, el ser humano es ángel y demonio a la vez. Podemos ser ángeles y ese canto maravilloso a la solidaridad, pero el egoísmo está ahí. Y ante la crisis, los egoísmos antes se acentúan. Lo digo desde el punto de vista de lo que ya tratamos, por ejemplo, de salud pública, pero hasta circunstancias que pasaron aquí en Colombia. Yo tengo el recuerdo que un gobernador de un departamento cerró las fronteras terrestres, lo cual es un acto de tremendo egoísmo. Era como decir, el virus aquí sí no entra. Ustedes, un poco lo que dijo Laura de India, etcétera, nos pasó aquí en Colombia. Sí. Y hubo alcaldes que cerraron y hay todavía ciudades cerradas con una especie de muralla contra el virus. Luego, el egoísmo está ahí y ojalá
no espero que sea liquidado íntegramente después de la pandemia, pero sí espero que no se olvide y que esto produzca, dijéramos, una renovación en la forma de hacer política, en las políticas públicas, en el papel del Estado, en cierta capacidad de solidaridad, de cuidado por los demás, en un mundo, repito, donde el ser humano tiene esas dos facetas de amor y odio que descubrió la psiquiatría y la psicología profunda desde hace mucho tiempo. Espero que no haya olvido, para abreviar simplemente lo que quiero decir. Muy bien, Laura Restrepo, Humberto de la Calle, entre paréntesis, volvemos enseguida. Es cierto que cuando comenzó el coronavirus, se abrieron unas vetas de comprensión humana y el Papa nos pareció que estaba por todas partes, con su discurso de solidario y su llamamiento a la igualdad y a la equidad. Y en la medida en que avanzó el coronavirus, se fue profundizando la brecha. Y en la medida en que llegó la solución al coronavirus, la brecha se ha pronunciado tanto que Humberto de la Calle lo mencionaba citando una cifra similar al 2% de vacunados en África. Es decir, la solidaridad y todo aquello que en un momento dado pensamos que iba a convocar al ser humano, pues no se ha dado, y parece que las últimas imágenes del mar de la muerte en el Mediterráneo demuestran incluso lo contrario. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que fueron o que han sido una permanente en las secuelas del coronavirus. Por ejemplo, la soledad. Todos estos confinamientos deben haber llevado a la gente, imagina uno, a vivir un poco en soledad y a sentirse un poco menos sociable y a sentir un poco que no tiene necesidad de tener tantos amigos. ¿Ustedes creen que eso sí ha sucedido, que eso verdaderamente se convirtió en algo que el coronavirus dejó? Una agenda social más disminuida, una aceptación de la soledad. Laura. Y bueno, primero decir que me encanta escuchar a Humberto y no me sorprende que esté estar tan de acuerdo con todo lo que dice, porque siempre lo he admirado mucho, su visión humanista de demócrata consecuente y coherente, así que encantada de escucharlo y de tener la oportunidad de hablar con él. Héctor, sí, yo creo que para la gente fue duro el aislamiento. A mí me cuesta trabajo hablar de eso porque yo vivo aquí en el campo y pues siempre he tenido la montaña abierta, los caminos, he podido moverme y yo valoro muchísimo el silencio y creo que en contraposición a las dificultades, por ejemplo, de familias enteras que tuvieron que vivir en espacios muy reducidos, el drama de la gente que vivía del trabajo que estaba haciendo afuera, en la calle, en los locales, en las fábricas, y que empezó a pasar hambre por cuenta de no poder salir. En contraposición a eso, yo creo que hubo, de todas maneras, una ganancia, una cierta ganancia, que tiene que ver con la recuperación del silencio. Yo creo que uno de los problemas que tiene la gente para pensar es el exceso de ruido que hay en nuestras vidas cotidianas, el exceso de agitación, la posibilidad de retirarse, de retraerse, de volcarse sobre sí mismo, de alguna manera recuperar la interioridad. A mí me parece que ha sido un ejercicio muy interesante. Creo que la vida en familia, desde luego hay el revés tremendo de una violencia doméstica por la irritación de padres que no suelen estar en la casa y de pronto se encuentran avasallados por los hijos, violencia contra las mujeres, eso es una cara. Pero por otro lado, yo creo que han proliferado los casos en que el hombre y la mujer, por primera vez en mucho tiempo, no como casos individuales que ya venía sucediendo hace mucho, pero de manera bastante colectiva, por primera vez hombres y mujeres se encuentran de igual a igual en las tareas de la casa. Y otra cosa para mí importante, la familia se vuelve un refugio.
la familia se volvió una fortaleza. La manera de sobrevivir era cerrar filas con la familia, con la gente más allegada, los más cercanos, sabiendo que la salud de los viejos dependían de la conducta de los jóvenes. Y todas esas han sido lecciones para mí muy importantes. La recuperación de la soledad, tan poco valorada últimamente. Entiendo la necesidad de la reunión, de los amigos, pero eso andaba demasiado desbocado. Yo creo que esa posibilidad de estar solo, de leer, de escuchar música, de pensar un poquito en calma, de tener un poco el trajín y volcarse sobre las cuestiones del espíritu, han sido una ganancia importante. Y como dice Humberto, ojalá eso no se olvide. Ahora que retomamos el contacto con los amigos, ahora que retomamos la alegría de poder ver a familiares que hace rato no vemos por cuenta de la pandemia, ahora que eso suceda, toquemos madera y que así suceda, no olvidemos lo que se ganó de interioridad, de silencio y de valoración de la sociedad, de la soledad que también nos dieron este año largo de pandemia. Bueno, Humberto, sobre este tema del adiestramiento en soledad, ¿qué tienes por decir? Primero, me parece que Laura ha dicho una cosa muy interesante, porque esto tiene dos caras, o varias caras, pero por lo menos las dos más dramáticas son: uno es un privilegiado, yo vivo aquí, y dijéramos en un edificio, uno más o menos camina. Por cierto, Laura tiene razón en que entonces surgen momentos de meditación. Dijera, ya uno no está corriendo, porque pues a través del Zoom, las citas, primero nos volvimos puntuales, y en segundo lugar, pues uno ya no tiene que calcular, y menos en Bogotá, donde francamente es imposible moverse. O sea que esto también resolvió algunos problemas, y el trabajo desde la casa llegó para quedarse. Y dijéramos, esa es una realidad. Incluso de alguna manera el riesgo es que termine gustándole a uno. Dijéramos, ya en este momento, después del primer choque, uno empieza a decir, bueno, esto es otra forma de vida, y podemos acoplarnos a ella. Lo que más me causa nostalgia es la ausencia del abrazo y de tender la mano, eso de no poder saludar de mano. Bueno, y en Europa Laura lo sabe mejor que yo, incluso el beso en la mejilla. Entonces dijéramos que de eso sí, de esa nostalgia sí no nos vamos a curar nunca. Pero la otra cara es en un apartamentico de 50 metros, con muy poca posibilidad de expansión, siquiera de un mínimo aislamiento, en las llamadas viviendas de interés social, pues el aislamiento es dramático, hasta el punto de haber conducido, como ya se dijo aquí, hasta a fenómenos de violencia intrafamiliar que venían de antes, pero que se agudizaron. Entonces, siempre tiene que pensar uno. Esta mañana, oyendo en las noticias, hay rebeliones ya en algunos municipios contra el aislamiento, fundamentalmente por pequeños comercios que están cerrando. Entonces ya hay familias aglomeradas, con las dificultades incluso de coexistir mientras el niño trata a través del internet de hacer las tareas, la niña que va más abajo en su ciclo educativo, entonces habla duro y hay interferencias. Y bueno, ya Laura dijo parejas que prácticamente no existían y que ahora se encuentran de manera forzada. Yo creo que este elemento sí va a pasar. Me parece que las vacunas pues darán un paso adelante. Yo a veces me preocupo, algo le oía a Héctor cuando estábamos comenzando el programa sobre, dijéramos, la creencia en la ciencia, pero lo que yo estoy viendo es que la franja lunática está ganando. Me parece que el racionalismo es el que está perdiendo. Ahora la mitad de la población dice que no se quiere vacunar. Por ejemplo, en Estados Unidos los republicanos dicen, no me vacuno porque el señor Trump dijo que no. Es una cosa, en mi generación nos vacunaron sin preguntar, Claro. sin preguntar. Yo tengo aquí todavía las marcas en los hombros, pero por ejemplo la viruela desapareció del mundo. O sea, esos son logros de la ciencia, que es por tanto muy sorpresivo para uno que
segmentos muy grandes de la población pues tengan resistencia a las evidencias científicas. Y luego, pero me parece que eso lo pudiéramos tratar más adelante, está pues el problema de cómo la vigilancia de la salud ha ido generando formas de autoritarismo. Lo mencionó Laura también, y si te parece, Héctor, en algún momento me gustaría volver sobre eso, ¿no? Vamos a volver sobre eso inmediatamente, después hagamos esta pausa, la última en entre paréntesis con Laura Restrepo y con Humberto de la Calle. Bien, volvimos como lo habíamos prometido. Humberto de la Calle estaba planteando algo relacionado con la salud y con la pandemia y con el encerramiento y con el manejo que también desde el punto de vista, llamémoslo político, totalitarista, se le ha dado al tema. ¿Es así? ¿Entendí mal? ¿O puedes ampliarlo, por favor? No, yo creo que dijéramos, sí me parece que hay una especie de andando de lobo con piel de oveja, porque las medidas que propenden por la salud pública, pues uno entiende que están bien intencionadas, que el virus camina, que es muy agresivo, en fin, pero debajo se ha ido tejiendo algo. Yo incluso miraría primero algo más de fondo. Por ejemplo, recordemos que Foucault en la obra Vigilar y Castigar descubrió este panóptico. Recordemos, el panóptico es ese ojo que enseñó para los presidiarios, y de qué manera los mecanismos de la sociedad fueron acentuando esas formas de control. Pero eso ya pasó de moda. La situación es aún más grave y es completamente distinta. El primer gran dictador es el Big Data. La tarjeta de crédito es la que está manejando el mundo. Realmente ya no son ni siquiera los gobiernos, porque en la tarjeta de crédito es el gran panóptico contemporáneo que uno mantiene en el bolsillo, y cada decisión que se traduce y se materializa usando la tarjeta de crédito va generando unos datos sobre su personalidad, sus comportamientos, que van moviendo todo el consumo. Para decirlo, dijéramos de manera sencilla, uno abre el internet y pregunta dónde venden bicicletas estáticas, y en la siguiente media hora lo inundan. Eso no es coincidencia. O sea, de alguna manera, el dedo del gran hermano ahora es el consumo. Pero ya descendiendo al tema del COVID, del coronavirus, pues esto lo que ha generado es una extensión de controles. Por ejemplo, es paradigmático lo que pasa en China. En China hay unos niveles de vigilancia, dijéramos, superlativos, pero que se han agravado a propósito de la pandemia. Y entonces ya no solo se busca controlarlo. Por ejemplo, hay georreferenciación. El señor que ha tenido el virus queda georreferenciado, de tal manera que cuando se acerca a otro vía teléfono celular, todo esto, pues entonces hay una alarma. Pero esto vino para quedarse, y hay una especie de aprendizaje patológico hacia el autoritarismo, porque ya esto empezó a regular también la vida humana, un dirigismo, un behaviorismo a base de premios y castigos. Entonces, un joven adquiere su celular y el gobierno chino, por ejemplo, en Chongqing hay multiplicidad de experimentos ya muy claros, y en Guangzhou también, incluso además de las cámaras de vigilancia. Entonces, el niño o el joven con su tarjeta recibe del gobierno un bono de puntos positivos. Entonces, él tiene un acervo, es como jugando Monopolio. Entonces, el juego arranca y usted tiene, pero cada que se maneja mal, va perdiendo puntos. Claro. Si usted no pasa por la zona peatonal, si se vuela un semáforo, empieza a perder puntos, pero al revés. Si obra bien, si dona sangre, si socorre a un anciano, entonces le suben los puntos. Y aquí lo que hay ya es realmente una omnipresencia que ni Orwell había imaginado. Y coetáneamente, todo el tema de vigilancia permanente, que no es solo en el Oriente, esto pues claro, pasa en Singapur, etcétera. En Londres hay 627.000 cámaras en la ciudad de Londres, pero mire, con una población enorme. Mientras que mencioné a Chongqing, hay 2.5 millones de cámaras para una población de 16 millones de habitantes. O sea, realmente ya estamos desnudos. Es la pérdida
casi total de la intimidad. Sí. Y aquí en Colombia y en distintos países de Occidente, doy un pasito al lado, por ejemplo, se dictaron miles de medidas, incluso utilizando mecanismos extraordinarios, y uno entiende, ¿no? Pues había que tomar decisiones rápidas, pero se hicieron sobre la base de, esto parece jurídico, pero tiene un trasfondo importante, sobre la base de supuestas competencias ordinarias de los gobiernos en temas de salud pública, de código de policía, etcétera. Medidas que por lo tanto escaparon al control de la Corte Constitucional, que es una revisión obligatoria dada la excepcionalidad de los procedimientos. Y aquí cambiaron la vida de las personas, en parte para bien. Yo no quiero tampoco hacer demagogia ni exagerar, pero el problema es que eso se va quedando. Claro. Es la gran pregunta, Héctor, que tú acabas de hacer. Dijéramos, es el aprendizaje patológico, y a los gobiernos empieza a gustarles pues tener información. Termino con esto. Nos tuvimos que registrar en ese programa Mi Vacuna, pues para la vacunación, etcétera. Y eso se hizo de manera directa a través de las EPS y tal, pero pensemos que hoy hay un acervo de información en manos del gobierno sobre quiénes somos, dónde vivimos, quién habita con nosotros. Eso se hace en función de la salud pública, pero queda ahí. Esos datos no se van a destruir. Así es. Y por lo tanto, la tentación va a ser enorme, creo yo. Sí, que el totalitarismo, con esas medidas que toma, con esos datos que ha capturado, que es el Partido Comunista Chino, sin darse cuenta, aquí sin darse cuenta. Evidentemente el totalitarismo no va a llegar al fin de la pandemia y va a decir, bueno, entonces nos bajamos de la práctica. No creo. Laura, ¿tú qué opinas? De eso, No, del tema. Ha hecho una exposición clarísima y terrorífica de lo que es el problema del gran hermano que estamos viviendo, y que la pandemia, el manejo por parte de los gobiernos de la pandemia, como él dice, a veces porque es indispensable por motivos de salud y a veces porque es sabroso el vicio de la autoridad absoluta, pues ha ido imponiendo. Pero así es, tremendo. Ahora aquí en Europa ya está sucediendo una cosa que va a ser mundial y que va a ser atroz, que es el carné de vacunación y el carné de salud. O sea, ya no basta con que seamos blancos y negros y por eso hay discriminación. Ya no basta con que seamos de países ricos y países pobres, otra discriminación. Hombres y mujeres, otra discriminación. Heterosexuales u homosexuales, otra discriminación. Ahora vamos a ser discriminados por saludables y enfermos, vacunados y no vacunados. Se va a generalizar un pasaporte que ya empieza a regir en Alemania, de los que tienen el pasaporte de la vacunación y los que no lo tienen. Eso es brutal. Va a haber retenes donde le piden a uno que muestre. Como dice Humberto, ni siquiera vamos a poder mostrar el brazo como hacíamos nuestra generación con la de la viruela, que yo también la tengo acá, sino que va a estar es en todos nuestros papeles y en todos nuestros documentos y en los créditos que nos den y en los que no nos den. Es que es brutal lo que está pasando. La pandemia no lo genera todo. Ya venía esta tendencia, ya venía muy fuerte. En la China, que desde luego para hablar del ángel y el demonio que mencionaba Humberto, han manejado la pandemia como nadie. Es decir, han sido unos genios para liquidar la pandemia, como no ha podido hacerlo ningún país capitalista. Pero al mismo tiempo, es verdad, le dan a la gente posibilidades de viajar, de desplazarse, de tener ciertas prebendas, en la medida en que funciona, en que maneje bien sus tarjetas de crédito, que no tenga deudas con el Estado. Entonces, el control de verdad ya empieza a ser absolutamente agobiante. Y con lo de las redes sociales y este tipo de comunicación tan abierta, de exposición de la individualidad y de la privacidad, pues también ahí hay unos mecanismos de control. Cuando empezó Facebook y empezaron todas esas redes sociales, yo me negué terminantemente. De hecho, nunca he participado y no participo, lo cual para una persona que escribe pues es un problema porque te impide, digamos, difundir tus cosas, publicitarte a ti mismo con la facilidad que esos medios lo permiten. Pero a mí siempre me parecía que
que estar poniendo ahí todo, bueno, rezagos de mi militancia política, qué sé yo, pues me parecía atroz. Yo, ¿por qué voy a decir dónde voy a comer? ¿Por qué voy a decir con quién me vi? Nunca quise. Y fíjense que ahora es un mecanismo de control absoluto. Hay un retrato tuyo absoluto en cada una de esas redes que con información además que se trafica, que se venden los unos a los otros, que sirve para el tipo de publicidad, que sirve para todo. Ahí está, qué medicinas tomas, cómo practicas tu sexualidad, qué tipo de relación tienes con la gente que quieres, qué enemigos tienen, todo está. Es el retrato completo tuyo, al servicio de a quien se le dé la gana utilizarlo para lo que quiera, para venderte cosas, para empezar. Y digamos que de ahí en más, cosas mucho más graves. Entonces sí, a mí sí me da miedo. Otra de los medios coercitivos que se han agudizado con las protestas que ha habido y las movilizaciones que ha habido a raíz de la exacerbación de la pandemia es el problema de las funciones militares de la policía. Eso se vio clarísimamente en los Estados Unidos con las marchas del Black Lives Matter. Se ha visto en Francia con las marchas de los Gilets Jaunes. Se ha visto claramente en Colombia. Es decir, la gente que sale a protestar se la machaca y se la machaca con munición viva, se la machaca con medios militares, cuando se supone que la policía tiene un papel cívico dentro de un país y no militar, y que los medios militares son por la defensa de agresiones externas y no para someter a la población internamente. Entonces sí, de alguna manera sí se ha abierto una caja de Pandora que yo veo que va a ser muy difícil de frenar, porque un gobierno cuando le agarra el saborcito al totalitarismo, pues ya lo explicó muy bien Foucault, la verdad es que le cuesta mucho soltarlo. Y no solo eso, que la gente se acostumbra a estar vigilada, eso es aterrador, que la gente piense que parte de la normalidad es que cada paso que da en esta vida quede registrado, se conozca y sea utilizado. Así es. Hombre, hablemos un poquito del consumo como práctica o como posibilidad de que al término de la pandemia se regrese a esa frivolidad o se haya adquirido la conciencia de su inutilidad. El consumo, cuando empezó la pandemia, todo el mundo empezó a decir, ¿yo para qué tengo tantos sacos? ¿Yo para qué tengo tantos zapatos? Etcétera. Eso lo vimos muchas veces y se escribió miles de veces. Pero ¿será que al término de lo que nos está pasando, el consumo continuará y volverá por sus cauces? ¿O ustedes creen que la gente ha adquirido cierta cosa monacal que impedirá salir de compras por ahí como siempre lo hizo? ¿Qué opinas, Humberto? No, yo creo que eso regresará en tanto y en cuanto la gradación de la sociedad está basada en el consumo, en el poder económico y el consumo. Digamos, la manera como se juzga a los vecinos, a los amigos, con quienes uno se interrelaciona es a través del prisma del consumo, que es el que, además, lo decía, por ejemplo, frente al tema de los jóvenes, las universidades son unas fábricas para obtener la licencia que le permita consumir y consumir más, y me parece que eso está muy arraigado en la naturaleza humana. Yo, desde una perspectiva laica, por ejemplo, comparto el mensaje permanente del Papa Francisco en denunciar esto. Es que es una concepción de la vida la que me parece que está extraordinariamente torcida y hemos perdido enormes ventajas. Ya hablábamos de la reflexión, el silencio. Yo aplaudo a Laura. A mí me parece que esas violaciones del silencio son unas de las agresiones urbanas, dijéramos, más brutales y una falta de respeto por los demás. Y luego toda una sociedad entonces tejida alrededor de quién consume más, a veces con tremendas futilidades. Por ejemplo, cada carro nuevo que sale, vehículo, la ingeniería básicamente es la misma, pero tiene un pequeño adorno o unos colores más llamativos y eso le aumenta el precio y usted tiene que estar comprando ese y no el que preste el mismo servicio, incluso pagando mucho menos.
Una vez fui en un dealer de carros en Estados Unidos, cuando estaba radicado allá, a cambiar mi carro por otro, y me encontré con un colombiano. Entonces me dijo, ¿y usted por qué quiere cambiar ese carro? Le dije, no, pues tener una cosita un poco mejor. Y me dijo, pues, yo le quiero explicar lo siguiente. Siempre que usted compra un carro está perdiendo plata. Y si es de segunda más. Entonces, esa es una decisión equivocada. Siga con su carrito, pero le quiero agregar esto. Usted ve, bueno, era varias manzanas de carros y de consumidores. Unos con unas bombitas de inflar de color rojo y otras azul. Entonces me dijo, ve esa enjambre de bombas de dos colores. Eso tiene un significado. Es que cuando usted llega, la primera niña que él lo atiende le pide la tarjeta de crédito. Dice, no, deme su tarjeta para ir mirando, hay que llenar aquí un documento, pero lo que hacen es mirar los saldos y el consumo. Si le dan la bombita roja, los vendedores no lo atienden. Y si le dan la bombita roja, se caen como abejas. Es parte de la organización social, ¿no? Laura, ¿tú qué opinas de esto, del consumo? No, pues yo como soy absolutamente bombita roja, para mí la cosa está bastante clara. Además, la verdad, estos meses yo he estado feliz con ese régimen de pijama, sudadera, pijama, y no se necesita más. Además, la pantufla permanente para mí es una dicha, porque me caen mal los zapatos. Y lo que yo creo es que va a haber una pobreza brutal, ¿eh? El consumo se va a restringir enormemente, la pobreza que se viene. Tenemos que estar preparados, se viene una crisis económica brutal. Así que esos hábitos de consumo, yo no sé cómo va a aguantar tampoco la economía. Y aquí, pues, por buscarle tres patas al gato, les planteo una convicción que yo tengo y que me gustaría conocer la opinión de Humberto y de Héctor, pero yo creo que dentro del capitalismo esas cosas no tienen solución. Yo lo veo un régimen demasiado duro, demasiado propicio a la discriminación, el enriquecimiento de cierta gente bajo este régimen, a mí es que me deja deslumbrada. Yo en general soy mala para los números, pero yo no podría escribir un billón, esa cosa que se llama un billón, es que no la puedo escribir, no tengo ni idea qué reguero de ceros tiene. Sí. Y pensar que hay gente que a expensas de la pobreza absoluta de países enteros, tienen más dinero para sí mismos que algunos países de la Tierra. A mí eso me parece inhumano, a mí eso me parece imposible. Yo no creo en la competencia, yo no creo en que uno tenga que andar a codazos para liquidar a los otros para poder armar una vida. Me parece un sistema de vida muy inhumano. Cuando yo era joven y éramos socialistas, nos decían, pero si es que el socialismo en todos lados ha demostrado que no funciona. Una cosa es la teoría y otra cosa es los países que se acogen a él, y eso resulta en regímenes que fracasan por totalitarismo, por burocratización, etc. Eso es verdad, pero yo les diría, y el capitalismo sí funciona. Llamamos funcional este sistema de vida tan desigual, tan cruel, tan duro, Yo tampoco soy católica, pero yo sí reconozco que por lo menos en tiempos más religiosos la humanidad conocía eso que se llamaba caridad. Eso desapareció. El prójimo desapareció. No existe, no importa. Entonces, yo personalmente no creo en formas amables de capitalismo. Creo que eso es excluyente con su naturaleza. Y pues ahí pongo esa pregunta de cómo lo ven ustedes dos. Cuando yo era joven, los anticapitalistas éramos 4 gatos. Yo veo que hoy en día hay sectores ya muy grandes de la juventud, sobre todo, que creen que o cambiamos de manera radical esa forma de economía o la crisis del planeta no tiene solución. Humberto, unas palabras tuyas alrededor de la inquietud que Laura deja en el aire. Dijéramos, yo comparto en cuanto que, para decirlo en una sola frase, esta forma salvaje de capitalismo es contraria a la felicidad. Me parece que ahí eso es antinómico, son dos cosas que se rechazan.
porque la felicidad de los más ricos es insaciable porque siempre quieren tener más dinero, y la de los que están desposeídos, pues es que miran en la lejanía del espejismo. Pero soy un poco más moderado que Laura, y lo reconozco en creer que formas de lo que dijéramos ahora se llama capitalismo consciente, con un mayor papel del Estado en términos de fomentar y robustecer lazos de solidaridad, con la recuperación por la vía de la política pública de lo que antaño se llamaba caridad y que ahora reviste el nombre de derechos. Yo creo que uno sí pudiera, dijéramos, moverse hacia una cosa menos dura y menos dramática, porque por el otro lado, dijéramos, creo que en este punto no estaremos de acuerdo, Laura y yo, me parece que los defectos del colectivismo, para que no usemos la palabra socialismo, la idea de la economía colectiva centralizada, me parece que son hasta peores. Y aun cuando el desarrollo económico por sí mismo no resuelve los problemas de la humanidad, sí debería permitir que, cambiando la escala de valores, esas ventajas, ese plus del capitalismo, se destinen a temas mucho más ligados a la felicidad, al espíritu. Hemos perdido el ocio. La pandemia nos ha servido incluso para usar mejor el tiempo y de alguna manera, bueno, ya lo había dicho Laura, meditar, etcétera. No sé, me parece que la configuración de la sociedad puede tener una respuesta, pero sí admito, y estoy de acuerdo con Laura, en que las formas que estamos utilizando en el mundo pues son extraordinariamente perversas y que casi que son un arma contra el humanismo. Señoras, señores, yo propongo hemos estado una salida Laura. intermedia para ponernos de acuerdo. Sí, exacto. Humberto, hay que inventarse una cosa nueva. Hay que inventarse una cosa nueva. Yo tampoco soy partidaria de repetir las fórmulas del socialismo real, pero lo que hay no nos funciona. Y la crisis que estamos viviendo y de la que hemos hablado acá, a todos los niveles, exige la invención de una cosa nueva. Pongámosle un nombre, llamémoslo periquito, lo que sea, pero que podamos dejarle a nuestros nietos una forma factible de habitar este planeta, que por el momento esa fórmula no existe. Es verdad. Y no solo en el planeta, porque ya los chinos y Elon Musk la van a llevar a Marte también, donde van a montar el mismo sistema infame que tienen montado acá. Así Laura es. Restrepo, Humberto de la Calle, ustedes han estado hoy en un encuentro entre dos personajes de la vida nacional, en conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando, en Entre Paréntesis. Este programa que han creado las universidades de Antioquia y Nacional y la Red Cultural del Banco de la República como una respuesta del periodismo de pensamiento para obtener reflexiones y para obtener dudas sobre lo que nos está pasando a propósito del coronavirus. Lo que queremos es que entre ustedes hubieran quedado preguntas que no se habían formulado o les hubiéramos ampliado dudas sobre lo que nos está pasando. Fue muy grato estar con Humberto, fue muy grato estar con Laura, fue con ustedes una delicia haber compartido estos programas, Entre Paréntesis de hoy, 7 y final.